exocrina tenemos otra clasificación que son unicelulares, formados por una sola célula, y que va a ser el único ejemplo, y multicelulares. Cuando decimos multicelulares es más de una célula. O sea, si ya son dos células con la misma función, que entonces ya es un tejido glandular. Ya son más, pues es un órgano glandular. Entonces, este único ejemplo, por la forma que están viendo ustedes aquí, ¿a qué les recuerda? ¿Qué revisaron en la técnica de coloración de azul al ciano? ¿Las células caliciformes? Exactamente, muy bien. Esas meras son. Entonces, fíjate, si cambiamos la imagen, vean, aquí les estoy representando una, ¿por qué se les llaman caliciformes? Antes de que les diga yo. Por su forma de cáliz. Exactamente, como una copa, ¿sí? En una copa de vino blanco o una copa, ¿sí? De champán, que tiene un tallo largo, ¿sí? Está este tallo largo aquí, está la parte en donde va el vino y está la base en donde se para. Y ponemos aquí nuestra mano y brindamos. Entonces, de esa forma, véanla, aquí está la célula, está aquí, ¿sí? Y entonces se ve con la secreción. Con la técnica de hematoxilina eosina pueden ver estas células, ¿se ven teñidas? No, se ven transparentes. Exacto. Entonces, por eso hacemos la técnica que ustedes hicieron de azul al ciano para poderlas demostrar. O esta, que es la técnica de Paz. Entonces, vean todo el producto de secreción que son los carbohidratos, cómo se están produciendo aquí y cómo se están depositando sobre la superficie del entel. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decíamos, la forma de la célula, entonces queda el núcleo desplazado, como se ve aquí, hasta la base, el retículo endoplásmico rugoso rodeándolo, y lo que se desarrolla notablemente es el aparato de Golgi. Y la salida, vamos a ver cómo es este proceso, porque cambia para cada célula, ¿sí? Entonces ya en esta célula glandular va a estar ubicada, como decíamos, entre otro tejido. ¿En qué tejido lo vieron? ¿Dónde vieron estas células unicelulares? Que les dijeron que en dónde lo podían demostrar. ¿El intestino? Exacto. ¿Qué otro lugar? Ahí en la imagen se los está diciendo, ¿no? Es un epitelio cilíndrico simple y con chapa estriada, y está en la célula caliciforme, que es la misma que les estoy marcando, ¿no? Aquí en la imagen que acabamos de pasar, aquí ya teñida, como me dijeron perfectamente con técnica de hematoxilina, se ven translúcidas, ¿sí? Y ya con la técnica de Paz o azulación se notan, y vean qué bonitas se ven con la de microscopía electrónica. Se ve que están, aquí hay dos, y luego sigue células del epitelio cilíndrico. Y por el corte, acuérdense, se ven los núcleos a diferente altura. No vamos a tener una sola capa, y más a microscopía electrónica, donde se cortan más delgaditas las células. ¿Sí? Ok, ya me dijeron intestino, ¿en qué otro lugar están? Por lo menos por mi equipo, lo habíamos visto también en el epitelio de tráquea. Perfecto. Miren qué bonitos niños. Ay, mira, qué horror de cosa. Yo no quería que hiciera esto. Ahí está, ¿sí? Exacto, lo que acaban de decir. Entonces hicieron de su reconstrucción, mostraron la tráquea, mostraron el cartílago que todos no lo vemos, el epitelio, la luz, y entrecaladas entre el epitelio están las caliciformes, ¿de acuerdo? Si hacemos un aumento de esto, pues entonces está la luz de tráquea, del epitelio. ¿Qué epitelio es? Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliar. Muy bien, muy bien. Qué bonitos niños. Ojalá que así me contesten todos. Está aquí el epitelio, está el tejido conjuntivo, la lámina propia, que después vamos a revisar, el cartílago. Vean qué bonita se ve esta, cómo está aquí con los gránulos, las vacuolas del aparato de Golgi para sacar la secreción. Y aquí se ve esta misma, se ve la acción de los cilios, y entonces cómo este movimiento de los cilios hace que se arrastre el moco, todas las partículas que estamos inhalando ya las lleve el moco. Pero pues acuérdense que también sirve esto para partículas grandes. No retienen a los virus de COVID, y tampoco retienen partículas muy pequeñas de contaminación del medio ambiente que se nos están yendo desafortunadamente a nuestros pulmones. Vean esta misma, cómo se ve en esta, cómo sale la secreción
y está haciendo lo que está representada en esta imagen. Quedar sobre los cilios y hacer este movimiento de barrido, como si ustedes barrieran su casa. Bueno, si es que la han barrido o han visto barrer, si se barre con escoba y no se agrega agua, se hace una nube de polvo y entonces no quita nada, pero si rocian algo de agua, se junta el polvo más fácilmente, ¿sí? Entonces vean cómo en esta todo se extiende sobre la superficie y nos queda así, y aquí quedan atrapadas los restos de partículas. Insisto, los de tamaño muy pequeño no se retienen y son los que se van a alojar a nuestros pulmones. Y pues igual lo de los virus de SARS. Entonces, en esta. Ahora aquí vean esta imagen, pues igual venimos desde el corte, a nivel que lo vemos, histológico, una panorámica, hacemos aumentos, se ve perfectamente los cilios que ustedes me decían, se ven a las caliciformes y al siguiente aumento, ¿sí? Distinguen cuántas caliciformes se ven en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión. 3. Sí, se ven 3. Perfecto. Se ven muy bonitas. Ven todas las bacolitas que tienen. Se aprecian muy bien, ¿sí? Y además se ve, ¿cómo se llama? La distribución que tiene. ¿Qué más se ve aquí? Que se ve sobre la superficie muy bien. ¿Qué son estas cosas que se ven aquí? Los cilios. Los cilios. Ajá, exacto. Son estos que están aquí, se ven aquí. Me dice, ¿por qué no se ve parejito como este? ¿Cómo no se ve? ¿Qué es esto de aquí? Esta línea que se ve más oscura. Ya vieron qué era. ¿Por qué no se ve? Nuevamente por el corte que estamos haciendo. Entonces parece que estuvieran los hilos deshechos o trozados. No, es la imagen en donde cortamos. Esta que quedó más en el centro se ve como están aquí. Y este aumento se ve, están largos. Entonces por eso no se ven completos. Vean que aquí sí se ve, ¿sí? Desde donde están unidos. ¿Cómo se llama? De donde están unidos. Y cómo se ve, se extiende hacia arriba, ¿sí? Que nos da esta imagen, esta línea aquí, con hematoxilinación. Entonces, perfecto. Así como lo están diciendo ustedes, muy bien. Vean, ¿sí? Entonces, esta de donde se ven así el delineado y los cilios, y estas aquí serían estas células epiteliales y las glandulares. Ahora sí ya no tienen problema para identificarlas y reconocerlas, ¿verdad? Ok, y esas son las únicas que tenemos como células unicelulares, como tejido glandular formado por una sola célula. Ahora, como células. Como tejido, pues ya son las que ustedes me indican, a lo largo del intestino vamos a tener en la superficie, en la mucosa que ustedes explicaban, que es desde aquí a acá, vamos a tener este tejido glandular que va a formar parte de un órgano. ¿Sí les queda claro por qué se le llama así? ¿Sí? Sí. Ok. Y vean esta como glándula exócrina multicelular, que ya no es unicelular, sino todas van a ser multicelulares en la misma tráquea que ustedes me decían, y en el epitelio, aquí no se notan las caliciformes, pero ya se forma una glándula multicelular que vamos a clasificar, ¿sí? Y está inmersa en el tejido conjuntivo. Vean, el aumento de esta, que apenas se ve aquí como una depresión, es la que tenemos aquí, y estas células primeras serían parte del conducto, y esta del fondo, el adenómero. ¿De acuerdo? Y ya la última que me decían ustedes, aquí está el ejemplo de las glándulas salivales, se ven dónde están, vamos a ver cuántos tipos hay, cómo se llaman, y el corte histológico. Entonces, esto es conjunto de adenómeros y conductos. Entonces, esta nos está formando el órgano que vamos a explicar posteriormente, pero vamos ahorita, como célula glandular, como tejido glandular y órgano glandular. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí les queda claro la diferencia entre cada cosa? Sí, profesora. Gracias. Ahora que entonces aquí tienen es otra clasificación que, insisto, que lo tienen en el manual también. Aquí dice por el número de células, que es la que acabamos de ver. Entonces vamos a tener glándulas unicelulares, que nuestro ejemplo es la caliciforme, pues ya no tenemos más, y las demás van a ser, por eso dice la mayoría, de las glándulas van a ser multicelulares. Entonces ya en esa forma vamos avanzando. Vean, ¿sí? En el mismo ejemplo, hace rato vimos en el epitelio de la superficie y estaban las caliciformes. Ahora, si nos bajamos más, vean cómo está desarrollada esta.
¿sí? Entonces, estas ya no pueden ser de una sola célula, son multicelulares, están inmersas ya no entre el epitelio, sino entre el tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, por eso son multicelulares. Pero entonces aquí vamos a entrar. ¿De qué forma son? ¿Son tubos? ¿Son acinos? ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a referir, ¿sí? Y entonces, para eso, pues entonces vamos a ver la siguiente imagen. Para poder decir de qué forma tienen y demás, pues entonces vamos a clasificarlas según si lo vemos de aquí, podemos verlas según el número de células, según su mecanismo de secreción, ¿sí? Que es lo que están secretando, según el tipo de secreción, según la forma del adenómero, según si el conducto se ramifica o no, ¿sí? En el lugar en donde están. Por eso es la caricatura de Bob Esponja, ¿no? ¿Cuántas cosas? Pues no son tantas cosas, simplemente es un criterio taxonómico que les permite a ustedes hacer esta clasificación. En el texto está la explicación de cada una de estas, pero si se fijan ustedes y van a la página 78, ahí dice clasificación de glándulas exócrinas y realice el esquema correspondiente. Es prácticamente lo que les voy a ir explicando. Por el número de células secretoras, pues esa es la más fácil y rápida. Es unicelular o si es más de una multicelular. Y ya por la forma de la unidad secretora, o sea, del adenómero. Y ahí vamos a entrar a las clasificaciones que les voy a explicar. ¿Sí me siguen? ¿Hasta aquí va bien? Porque sí es importante que les quede claro a ustedes. ¿Sí? Ok. Por la forma, entonces decíamos, de la forma de la unidad de secreción o adenómero, podemos tener venosa. ¿Qué significa esta palabra? Pues es una estructura de forma esférica u ovoide, como un huevo, pero tiene una luz central pequeña y hueca. ¿Con qué se los representamos? También hay un ejercicio una actividad en el manual que tienen que hacer, cortar ustedes sus frutas y hacer sus esquemas. Entonces vean que aquí el centro que se está representando aquí, que sería la luz, pues aquí es el centro puede ser de la toronja, del limón, de la naranja, ¿no? Y recuerden ustedes los planos de corte que vimos en las clases anteriores en el curso, que se veían diferente posición, si era transversal, si era longitudinal. Entonces, al hacer estos cortes, se ve diferente. Y eso es lo que va a pasar. Es muy difícil que tengamos un corte perfecto, como sería aquí. Ya los demás vean que no salen exactamente, o ¿sí? Pero parece que es muy grande a diferencia de esto. Entonces, esto cuando ven ustedes en el corte histológico, los acinos se ven de diferente tamaño y de diferente forma. Dicen, pues ni luz tiene, ¿sí? O no, es una luz muy grande porque me dicen así, que es acino. Pues a pesar de ser más amplia, sigue siendo una luz estrecha que no es la misma de un alveolo, ¿sí? Entonces, hasta ahí esa. Vean la imagen histológica. Aquí está el ejemplo de cómo se ven, digamos, en 4 cortes. Me recuerda mucho como si cortaran una pizza, ¿no? Tienen una forma piramidal, una base más ancha y hacia la parte apical más angosta, entonces cortan sus rebanadas, no quedan iguales, siempre esta va a ser más ancha. Y aquí nos va a ayudar la posición del núcleo. Entonces vean, y en un corte, porque hablamos de acinos, porque vean todos los núcleos quedan hacia la periferia, las células se ven de forma piramidal y les insisto, es difícil ver el centro por el corte, que podamos tener un corte perfectamente transversal y veamos la luz. En no se aprecia tanto, les voy a poner más imágenes. Vean en esta, a diferencia de la posición de núcleos de esta, cómo queda, porque son de diferente tipo de secreción, que vamos a revisar, cómo quedan aplanadas hacia la parte basal, por eso les decía que hay una polaridad, porque las vacuolas de secreción hacen que esto se cambie, ¿sí? Incluso la coloración, las dos son hematoxilina y eosina, pero se ve diferente. Entonces, vean, sí se alcanza a apreciar más la luz del centro, y en este corte sagital que va por esta parte. En estas de aquí no se aprecia tan fácilmente, ¿sí? ¿Sí lo aprecian o no? Díganme. Sí, profesora. Sí, profesora. Les agradezco. Ahora vean la diferencia de esta entre un acino, perdón por regresar, vean lo que les decía, una rebanada de pizza, y el centro muy pequeñito,
la luz muy estrecha o muy reducida, y esta, que es el alveolo. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo es la luz en el caso de estas? Muy grande. Muy grande, exactamente. Aquí se representó con el huevo, se le quita la parte central de la yema y nos queda así el arito, porque aquí quedó con que no se ve, aquí está abajo. Pero también con otra puede ser, por ejemplo, con unas zanahorias que se les quitó el centro, o las que vienen huecas, y se ve la luz muy grande, ¿sí? Entonces, por eso dice que es una estructura esférica, yo insisto, ovoide. Es muy raro que encontremos un círculo perfecto, pero sí la luz es grande y central y sin contenido. También el exacto central va a ser cuando tengamos un corte perfecto transversal. Si no, pues no queda central. Y en algunos casos, dependiendo del corte, pareciera que la estructura ni siquiera es redonda. Eso es porque los cortes. Entonces, acuérdense, si nosotros tenemos volumen al momento que hacemos los cortes, cada órgano va a presentar una estructura diferente. Entonces, vean esta, como se ve aquí, como se ve esta, y en un órgano, ¿sí? Entonces, aquí hay un epitelio sobre la superficie hacia el exterior, hay tejido conjuntivo, y vean, este es su conducto, aquí en esta no salió por el corte, y esta es la porción secretora o adenómero. Vean que no les estoy dando nombres todavía, lo vamos a ver más adelante, donde ya hagamos un ejercicio y ya digamos el nombre de cada uno, en dónde están. Ahorita simplemente estamos identificando, ¿sí? Entonces vean, aquí está una glándula y otra glándula. De la forma del adenómero es alveolar, ¿sí? Está formado por alveolos. Otro ejemplo de una glándula alveolar, este es un ejemplar de un tipo de animal, que después les digo cuál es, y es una de la glándula mamaria. Cuando no está lactando, por ejemplo, en las vacas para alimentar a los becerros, en los borregos, en los perros, en los gatos, ¿sí? Si se toma la glándula mamaria, se va a observar de esta forma, ¿sí? Van a decir, pues, ¿dónde me estaba usted diciendo que son alveolares? Es que cuando no está produciendo leche es acinar, ¿sí? Es acinar o acinosa compuesta. Vamos a ver este término. Pero entonces se ven las luces muy pequeñas porque no está en secreción. La vamos a clasificar, como estamos diciendo, cuando está en proceso de lactancia, ¿sí? Y entonces ahí sí es una glándula tubular alveolar compuesta. Vamos ahorita a ver este término, ¿sí? Pero vean la luz tan grande que tiene. Y por lo mismo, en esta lo que va a producir van a ser proteínas, lípidos y carbohidratos, ¿sí? Tiene de diferente composición, que vamos a ver también por el tipo de células que están desarrolladas. Entonces, vean cómo vamos aumentando en el grado de complejidad. Un túbulo, aquí se lo representamos con un plátano cortado a lo largo, ¿no? Igual transversal, sagital y a lo largo. Decimos que es una estructura larga con una luz central y de tamaño regular y vacío. ¿Sí? Entonces, otra vez la zanahoria, más o menos en los 3 cortes, pues solamente en este queda más o menos central, aquí ya queda sagital, y aquí pareciera que no hubiera una luz, que serían las representaciones de este corte, ¿no? ¿Qué otra estructura me pudieran decir en nuestro cuerpo que es un túbulo? ¿El esófago? Ajá, perfecto. ¿Qué más? La tráquea. ¿Y otro? Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son túbulos, exactamente, y están recubiertos, como ya lo vieron, por un epitelio plano simple, el endotelio, ¿sí? Si solo es el capilar, solo es eso. Ya después vamos a ver que si es una vena, una arteria, hay más capas que lo constituyen. Pero en el capilar está formado solo por el epitelio plano simple. Ok, otro más, nada más que se acuerden. Les pongo la imagen y a ver si les ayuda. De todos los ejemplos que me dijeron correctos, ¿dónde más hay estructuras tubulares? Se quedaron en esófago. Nada más en esófago hay el tubo digestivo, nada más en esófago es tubo. ¿Dónde más vuelve a ser tubo? Los túbulos seminíferos. También, otro. Ureteres. Ajá, también son tubos. Y ya los vieron el tipo de epitelio que tienen, el epitelio urinario. Y en estas, que les estoy poniendo también, de este ejemplo que estamos viendo, es túbulo, entonces en glándulas en el intestino. El intestino es un tubo, pero a su vez tiene glándulas de forma tubular.
volvemos a lo mismo, no todas se van a ver perfectas, estas vean son caliciformes entre el epitelio, la porción secretora y el conducto, y no en todo sale la luz, por lo que estamos diciendo el plano de corte. Vean, aquí se ve la luz acá, pero aquí pareciera que no hay. Puede ser la parte secretoria, entonces el conducto ser muy pequeñito, como vamos a revisar. Entonces vean cómo va cambiando en cada uno. Entonces, siguiendo a eso, ya dijimos, son glándulas multicelulares. Siguiendo su cuadro, si lo tienen a la mano el manual, ya dijimos que son multicelulares, ya la única unicelular es la caliciforme, y en las multicelulares, por la forma de la unidad secretora, que es el adenómero, podemos tener tubulares. Aquí está un ejemplo de una glándula tubular, ¿sí? Ahora, esta misma se enrolla sobre sí misma, se hace giros como si fuera una serpiente, se enreda, ¿sí? Pero no pierde su constitución. Si se enrolla sobre sí misma, se llama tubular simple, enrollada, que sería, o glomerular, porque se parece al glomérulo. Recuerdan que revisaron riñón y se hablaba del glomérulo renal. Entonces ahí también es un enredado del epitelio del riñón y del vaso sanguíneo. Entonces ese es un glomérulo, por eso se le da también este nombre de glomerular, ¿sí? Y en esta ya es la otra clasificación. O puede ser acinosa, esta no la ven ahorita porque ya se ramificó, pero esta acinosa simple, ¿sí? No un tubo, no se enrolla sobre sí mismo, sino se hace una así. Entonces es la forma del adenómero. ¿Dónde las podemos encontrar? Como platicaban ayer en los libros que ya consultaban el ROS y demás, pues están las ubicaciones, ¿no? Ahorita ya les acabo de decir en intestino, en específico en las glándulas del colon. Esta es la tubular simple enrollada en la piel, las sudoríparas, ahorita vamos a ver de qué tipos hay, y en el estómago, ¿sí? En esta, y en esta, por ejemplo, en la uretra, en las glándulas periuretrales. También les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Entonces las características son las que ya vimos ahorita. Entonces vamos en esas, el conducto, ¿sí? El adenómero, ya dijimos, puede ser tubular simple, puede ser túbulo glomerular, ¿sí? O acinoso. Pero entonces ahora el conducto, que es lo que estaba en la otra imagen, puede ser un conducto si se ramifica o no. Si no se ramifica es un conducto simple, entonces es una glándula simple. Pero si ese conducto se ramifica, como en esta que les estaba poniendo aquí, puede ser simple, pero el adenómero se ramificó, entonces se ramifica. Vamos con calma, ¿sí? Entonces pueden ser las dos, ¿sí? Les voy a ir poniendo los ejemplos. Vean esta, se las puse para repasar a la glándula túbulo-glomerular, que es una sudorípara écrina, porque hay de dos tipos. También vean cómo se enreda, y entonces al momento de ver el corte, ¿cómo lo van a ver? Van a ver cortes de diferentes luces, como si vieran varios tubos. Y cuando lo ven por primera vez dicen, es que son varias glándulas. No, es esta misma que se enredó sobre sí misma. Al momento de hacer los cortes vemos esto. Entonces, como está enredada, da la impresión de ser varios conductos, pero es una sola, ¿sí? Entonces, eso tenemos, según la forma del adenoma, con alveolares de acinos, y la luz es muy pequeña, alveolares que ya vimos. Saculares lo manejan en algunos autores, pero son las mismas acinares, pero ya están tratando de separarlo, los que son acinos solo o saculares, pero vamos a ver que en muchos de los libros mencionan que acinares y saculares es el mismo tipo. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿No los he confundido? Profesora, entonces, ¿los simples cuáles serían? En el del conducto excretor. Cuando no se ramifica, es un solo tubo como esta, ¿sí? Y esta también es simple, porque ve que es un solo conducto, ¿sí? Pero lo que se enredó sobre sí misma, por eso se le llama túbulo alveolar. Cuando es más de un conducto, entonces va a ser compuesto. Y entonces en el conducto excretor, cuando es simple, puede tener igual como se enrolla túbulos, acinares y eso. Ajá, sí. Puede Okay. ser la porción del adenómero, en este caso que le estoy diciendo de la glándula sudorípara, es túbulo glomerular, ¿sí? Y otras pueden ser túbulo acinosas y son simples, pero ya sí el conducto se ramifica, entonces van a ser compuestas. Aquí estamos aumentando el grado de complejidad. Si ven en el manual, que tiene para que hagan los ejemplos, por eso se los estoy poniendo.
si es tubular, si es acinosa, si es alveolar, si es glomerular o si es tubuloacinosa. Hasta ahí vamos en esa. ¿Están de acuerdo? Y es por la forma de la unidad secretora. Ya les metí ahorita el siguiente, que es, dice el túbulo alveolar, el número de adenómeros, ¿sí? Me fui al de abajo, el número de conductos, si es simple o compuesto, que es el que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Sí, profesora. Y por ejemplo, si fuera compuesto, ¿cómo sería? Ajá. Si fuera compuesta es el que está aquí. Nada más que aquí dice ramificada. Les voy a confundir, deja ponerle esto. Te la explico ahorita. Deja que vean este ejemplo de las glándulas y me regreso a esa para no confundirlos. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesora. Vamos en esta nada más. Sí, el conducto, ¿sí? El conducto está en ese. Entonces ahora en esta que es la sudorípara que les está enseñando, vean cómo es túbulo glomerular, ¿sí? Y es simple porque es un solo conducto en donde la porción secretora del adenómero se enrolla sobre sí misma, por eso da la impresión de ser más de una, ¿sí? Pero en realidad solo sale por un punto. Entonces está en esta dos tipos de glándulas, las que son apocrinas y las que son ecrinas, ¿sí? O merocrinas, porque también lo van a encontrar, es el mismo término, ecrina o merocrina, y la otra es apocrina. Vamos a ver a continuación por qué se les llama así, que se van con el, vean cómo se ve ya en el corte, cómo distingue una cosa de otra. Este es el conducto, porque tiene un epitelio de revestimiento, conducto, y esta es la porción secretora. Pero al verlo así ustedes dirían, es que es más de un adenómero. No, simplemente lo cortamos a diferente altura, que es en esta, y entonces por eso da la impresión de que son varios. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profesora. Este sería el otro ejemplo de túbulo acinar. Entonces tiene la forma de túbulo, ¿sí? Que es esta larga que está aquí, que es en el intestino, las glándulas de Brunner, y tienen la forma de acino, estas que son más redondeadas. Vean cómo depende del corte para que podamos apreciar la luz. Ese es lo que luego les cuesta a ustedes trabajo poderla distinguir, pero es por esa razón, ¿sí? Ahora, lo que decíamos, vimos el número de conductos. Ahora, el número de adenómeros. Pues si no tiene nada, es un solo adenómero y un solo conducto, es simple. Nada, lo ponemos una vez. Es simple la que acabamos de ver, la glándula sudorípara, ¿sí? Es simple en este caso. Y ramificadas, cuando vean este se ramifica, hay más de un adenómero, pero un solo conducto, ¿sí? No hay más de un conducto compuestas, es compuesta ramificada, pero aquí hay solo conducto, es simple, y lo que se está ramificando es esta. Era la otra imagen que está en el cuadro, pero las puedes confundir. Es simple porque es un solo conducto, y ahora sí, el adenómero es el que se está ramificando. Por eso le dije, espérenme para que no se vayan a confundir. Aquí está, ¿sí? Cómo se ve esta. Y en la parte del conducto es simple. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Porque sí son muchos términos, entonces para que les vaya quedando claro. Profesora, ¿y cómo lo diferenciaríamos de un compuesto que también esté ramificado? O sea, sería como que en la parte de arriba tuviera ramificaciones y después los adenómeros, o no va a haber problema. No va a haber problema, ahorita lo vamos a ver. Así está muy, muy sencillo, ¿no? Porque es un esquema nada más. Entonces necesitamos verlo, por ejemplo, aquí, número de conductos simples y compuestos, ¿sí? Entonces lo que está diciendo, estos simples es un solo conducto, viste que ya lo vimos hace ratito. Y entonces en esta son compuestos, entonces vean que son varios conductos, pero a la vez son varios adenómeros. Se juntan las dos cosas que preguntabas. Entonces, esta es compuesta y es ramificada, porque las dos cosas es más de uno. Vean aquí en estas, ¿sí? Son sencillas estas, y estas ya tienen de los dos tipos. Pero es un esquema y es un solo, en una sola estructura. La tenemos que ver ¿cómo se llama? Ya en un corte histológico para que ustedes la puedan apreciar mejor. Pero aquí se ve la diferencia. ¿Sí les queda claro? Sí, profesora. Profesora, y otra duda. Ajá. Sí, Por ejemplo, bueno, en ese
en ese que es compuesto tanto que hay varios tubos y hay varias ramificaciones, se puede utilizar lo que es pues lo que decía de la clasificación del adenómero de acinares y eso, o nada más o se deja como compuesto ramificado. No, ya ponen Bueno. todo el nombre. Aquí, Ok. aquí va a resultar que el nombre en epitelio de revestimiento era más sencillo. Epitelio cilíndrico, simple, con chapa estriada. Cilíndrico pseudoestratificado. Aquí vamos a tener que decir que es una glándula unicelular, fuera de la caliciforme, que es una glándula multicelular, ¿sí? Acinosa, simple o acinosa compuesta, ramificada. Y el mecanismo de la secreción, hay que decir todo. Por eso que les decía que es una clave taxonómica. Hay que poner todo, ¿sí? Desde la forma del adenómero, desde si es un solo conducto, si son más de un adenómero, y además el tipo de secreción y el mecanismo de secreción. Por eso es ir siguiendo este cuadro. Si ven el cuadro de la página 79, es la naturaleza de la secreción que todavía nos falta ver. Y en la imagen histológica, todo esto que estamos viendo por separado, esta es más sencilla, porque ya la dijimos, es la glándula sudorípara. ¿Cómo queda? Es multicelular, ¿estarían de acuerdo? Porque son más de una célula. Es simple porque es un solo conducto, es multicelular. Túbulo, por la forma, es un tubo, ¿sí? Glomerular, ¿sí? Simple, y entonces ya nos falta el mecanismo de la secreción, para no adelantarse. Esta ya lo vimos en intestino, es una glándula tubulosa simple, ¿sí? Y la glándula multicelular tubulosa simple, y nos falta el mecanismo de secreción, no es compuesta porque es un solo tubo, ¿sí? Las alveolares simples también que acabamos de ver. Las que son más complejas son estas, pero porque ya son órganos. ¿De acuerdo? Vean en estas, aquí está resumiendo lo que les estoy diciendo. Así no, lo que preguntabas exactamente, de si además entra la forma del adenómero, pues pueden ser tubulares compuestas, como les decía en intestino, las de Brunner, acinosa compuesta, hace rato me dijeron páncreas, vieron la imagen, y entonces ahí se identifico pues por la cantidad de adenómeros secretores que estamos viendo, o tubuloacinosa compuesta, en las glándulas salivales. Vamos a ver las imágenes de esto, no solo la representación, y ya se van a ubicar espacialmente, porque ahorita están ubicadas sobre un epitelio que recubre una superficie. Ahora nos vamos a meter a un órgano como tal. ¿Sí? O pregúntenme si me van siguiendo. Y lo importante es igual que vayan siguiendo el cuadro, porque lo van a tener que llenar. Entonces ahí vamos viendo paso a paso cómo se va aumentando el grado de complejidad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sigo? Sí, profesora. Gracias. Vean, esta es la que les estaba enseñando hace rato. Según si se ramifica o no el conducto excretor, simples y compuestas. Son las de intestino que vimos, ¿sí? La de las, ¿cómo se llaman? Las glándulas sudoríparas, ¿sí? Según la forma del adenómero, tubulares, acinares, lo que le decía, acinares, saculares igual, y alveolares. El esquema que ya vimos, para un alveolo, una luz muy grande, para el acinoso, una luz muy pequeña, ¿sí? Alveolo, las glándulas de la glándula mamaria o en próstata, y hacia un acino, hacia una glándula salival. Pero vean, las imágenes ya van enfocando más lo que estamos diciendo y nos va haciendo esta clasificación más compleja. Vean, un lugar en donde están, ¿dónde las van a localizar ustedes? Pues en ¿cómo se llama? En forma del adenómero, si son tubulares, por ejemplo, las glándulas del Libertium en el intestino, ya vimos las del estómago, pero también las del Libertium las van a clasificar como glándula multicelular, ¿sí? Tubular, ¿sí? Y ya queda simple, como es tan simple, pues no lo ponen, nada más queda tubular, y ya vemos el mecanismo de secreción que nos falta de revisar. Acinosas o acinar, en el páncreas, que me decían ustedes, las glándulas salivales, ¿sí? Estas glándulas que están en la uretra masculina, las del litre,
o túbulo acinares, o sea, tienen las dos formas de túbulo y acino. Vean, están principalmente en las glándulas salivales, porque su maxilar, su lingual, en las glándulas de Brunner en el duodeno o la glándula de Bowman en el epitelio olfatorio. ¿Sí? Esas son menos, las que vamos a revisar son las otras, las salivales y las del intestino. Alveolares son las que les dije, por ejemplo, las apocrinas, pero específicamente sola en el área del ano, de la axila, son sudoríparas apócrinas, no merocrinas, vean la diferencia. La glándula mamaria, ¿sí? Y las que están modificadas, que son sudoríparas modificadas, en el oído, el cerumen que tienen ustedes en el oído protegiéndolo, ese cerumen es producido por glándulas, y las de mole en el párpado. Si ustedes se han fijado, sus párpados tienden a ser un poco más aceitosos, y es por eso, por esta gran cantidad de glándulas que están ahí, que están lubricando el párpado, dándole esta grasita de protección, que es un epitelio muy delgadito. Vean, estas aculares que les decía que pueden entrar también como acinosas, que son las glándulas sebáceas, y las de meovio en el párpado, ¿sí? Que están ahí también, son de dos tipos. Y la que ya les decía, túbulo enrollado, túbulo glomerular, las sudoríparas écrinas, vean que estas son écrinas o merocrinas, como les decía, y estas de acá, que es diferente tipo, son las apócrinas, son diferentes. Y me van a decir, ¿qué significa écrina y qué significa apócrina? Pues les voy a explicar, ¿sí? La ramificada, por ejemplo, una tubular ramificada de las glándulas del estómago. ¿Sí les queda con este ejemplo de las que estamos viendo hasta ahorita? Perdón. Entonces, vamos a lo que les decía, cómo se produce la secreción, ¿sí? Entonces, ahí al principio les pregunté, y pues sí se lo saben ustedes, entonces va a ser más fácil ahorita explicar. Las células, vamos a tener células secretoras de diferente naturaleza. Como dice aquí, naturaleza de la secreción, serosa, sebácea, mucosa o mixta, ¿sí? Entonces, si dice en el manual naturaleza de secreción serosa, ¿a qué tipo de secreción se estaría refiriendo? Porque es diferente de la sebácea. ¿Serás? Por eso, una cosa es sebácea y otra es serosa. Entonces, vean, aquí dice que está este ejemplo. Entonces, ¿a qué se refiere? Dijiste algo, pero perdón, no te escuché. Dije ceras, pero... No. Las ceras sería más a una sustancia de lubricación de tipo lipídico, no como cera de las abejas, ¿no? Pero aún así tiene composición de grasas. Entonces, el término ceroso viene desde de lo que se considera al principio como los humores del cuerpo, ¿sí? Que era humor, si era acuoso, si eran de diferente tipo. Entonces, de ahí viene el término de ceroso, pero en realidad se está refiriendo a las células secretoras de proteínas, ¿sí? Entonces, como me decían hace un momento, pues entonces estas células tienen muy desarrollado el retículo endoplásmico rugoso. Vean que el núcleo, precisamente por eso, tiende a quedarse hacia la parte basal, porque el Golgi todavía, aunque el retículo está desarrollado, el Golgi se desarrolla más y se forman las vacuolas o vesículas de secreción. Entonces, todo esto deja desplazado el núcleo hacia la porción basal, por eso tienen esta polaridad del núcleo hacia esta parte. Si lo vemos en un corte, vean lo que les decía hace rato, los núcleos hacia la parte basal y más claro el citoplasma apical, porque está el tipo de secreción de tipo más de carbohidratos, entonces tendrían dos tipos de secreción. Vean, quedan hacia acá. Entonces, este queda así, vean la coloración. Esta es una tricrómica porque se ven las colágenas aquí en el conducto. Entonces, vean cómo quedan estas desplazadas, pero les digo, la parte importante en esta es el retículo endoplásmico rugoso, que queda muy desarrollado, el esquema lo tienen también en su manual, y el Golgi, pero no está tan desarrollado. Les voy a enseñar otro esquema. Pero ven, aquí en este corte se ve, como les decía, como si fuera una pizza. Si ven el corte de la toronja, la parte del centro de los gajitos, y sacar las rebanadas. Tienden a ser de forma piramidal, y el núcleo nos ayuda a ver, y la coloración de qué tipo es, ¿sí? Vean en esta, es la explicación de esta, cómo se están produciendo.
El retículo endoplásmico rugoso, si lo damos en términos de tamaño de la célula, sería más de la mitad aproximadamente, ¿no? Y esto sería, digamos, 2/3, 1/3. Entonces está muy desarrollado aquí y entonces se ve cómo se empiezan a producir todas las vacuolas de secreción y se empiezan a combinar con las de Golgi. Y entonces ya en se ve cómo están todas estas produciendo y cómo salen las vacuolas. Pero, insisto, si este es 2/3 y este 1/3, por eso la coloración que nos da, tiende a ser más basófila las células, ¿sí? Y más clarita la parte apical, pero aún así se distingue bien la coloración de estas como están y la forma del adenómero, la porción secretora, acinosa. Entonces, ¿sí les queda cómo es el mecanismo de secreción? Sí, Sí, díganme un sí. Ya no quiere nadie decirme que sí. 1, 2, 3, sí. O no, no le entendí. Ahora, la otra que decíamos, vean la diferencia, la secretora de carbohidratos. ¿Cuál es el ejemplo que ya vimos? ¿Cómo se llama esta célula? ¿Células caliciformes? Células caliciformes. Muy bien, ¿sí? Es la de caliciforme. ¿Por qué la ponemos? Porque es más fácil explicarla sobre esta. Pero entonces vean la diferencia. El núcleo queda desplazado en la parte basal. El retículo endoplásmico rugoso está desarrollado, pero ahora es al revés. Yo diría que esto es 1/3 y 2/3 son todo el aparato de Golgi y las vesículas, los gránulos de secreción. Aquí se aprecia muy bien con esta. Vean en la anterior la diferencia. ¿Sí? Y además esta, por la misma que el núcleo queda desplazado, es más ancho hacia la parte de la base y más angosta hacia arriba, por eso les decía de forma piramidal, como si fuéramos a cortar para el ultramicrotón. Y en esta cambia la forma, ¿sí? No queda el núcleo, pero se alarga más esta, y entonces por eso tiene esta forma de copa, el núcleo queda hacia acá. Esa misma imagen va a presentarse cuando veamos en las glándulas salivales, nada más que ya no van a ser caliciformes, sino van a ser una glándula multicelular que va a estar produciendo gran cantidad de material con contenido de carbohidratos, ¿sí? Y la secretora de lípidos. ¿Se acuerdan que hace rato les decía del retículo endoplásmico liso? Le dije, bueno, no es tan importante en todas las células, sí está presente, pero vamos a ver en cuál. Pues en la de lípidos, y también va a ser muy importante en el tejido glandular endocrino. Entonces vean aquí, está distribuido el liso, es abundante, y entonces tiene el complejo de Golgi, pero en menor proporción, y el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Entonces, se le desarrolla bastante, ¿sí? Y entonces hace que el aspecto, al verlo, este es un corte de una glándula sebácea, se vean así, se vean translúcidos, se vean llenos de burbujitas como si fueran ustedes espuma de jabón y les quedara en la superficie de su taza o un café espumoso. Todas esas vesiculitas que se ven corresponden a todo donde están los gránulos de lípidos en el interior. Aquí es un corte de microscopía electrónica y por eso no se ven tantos. Pero entonces cada uno de estos está llenando esto y por eso da la impresión de que estuviera vacío. Además, el corte es por parafina. Ponemos solventes y entonces, ¿qué pasa? Con los solventes, ¿se conservarían los lípidos, sí o no? No. No, ¿por qué? Porque los está bien, ¿eh? Exacto, se disuelven en el solvente, ¿sí? Por eso estamos poniendo un solvente de la parafina, es lo mismo, se disuelven y al teñirlos los vamos a ver así, translúcidos. Se parecería mucho en el carbohidratos, pero no, simplemente se eliminó la grasa. Tenemos que hacer una técnica especial para demostrarlas, como las que les mostraron en histología vegetal, un sudán negro, un sudán 3 o un rojo, no, perdón, se me fue, es sudán y el otro es es rojo, pero es otro, ahorita me acuerdo, les digo cuál es. Para mostrar lípidos. Sí, me fue el nombre de cuál, por decirles. ¿No es rojo ahorita Congo, les digo. profesora? No, es otro rojo Congo, no. Es sudán negro que quedan negras, es sudán 3 y sudán 4. Y el otro, les debieron mencionar otro para demostrar los lípidos. Rojo oleoso, ya, te dijiste rojo ya, es rojo oleoso, ¿sí?
Y con ese se ven, los lípidos se ponen en evidencia y hacemos cortes en vez de parafina por congelación y ya se ven ahí. Muchas gracias. Entonces, el corte que estábamos viendo, perdón, está aquí así, se ve solamente la porción de la glándula, su conducto de salida, en un solo conducto, en este caso de este corte, vean aquí cómo se ven, más de una hacia lo que es la piel o el cuero cabelludo, que están en los dos lugares, y entonces aquí menciona que es de secreción holocrina, ahorita vamos a ver por qué se le llama así, como lo que les decía aquí, en piel delgada y asociada a los folículos pilosos. ¿Sí? Entonces, ¿qué secretan? Es sebo, se le llama así, pero es un material lipídico. Por eso, si la frecuencia del baño no es seguida y sudamos y demás, todos los microorganismos es lo que transforman y dan el olor a la piel. Si no tuviéramos, o si no viviéramos tanto en la ciudad, el olor sería diferente, ¿no? Pero, y bueno, además hemos acostumbrado a nuestra olfato a percibir más los perfumes o el olor de los desodorantes, ¿no? Pero ¿cuál era la función? Lubricar. Ahora nos ponemos cremas porque la piel se seca y entonces ya no dejamos que estas glándulas se desarrollen tanto, entonces lubricamos, ponemos cremas de diferente tipo, ¿sí? Y como los vemos con hematoxilina, la pálida es por el material lipídico, ¿sí? Que es de forma sacular, ¿sí? Entonces drena el contenido hacia el folículo. Entonces por eso se las mostraba aquí y les indicaba por el proceso que se veían de esa forma. Ahora sí, entonces vamos con la naturaleza química. Ya vemos que hay diferentes formas del adenómero, diferentes formas del conducto, diferente forma de clasificarlas. Nos falta la naturaleza química de la sustancia que segrega. ¿Cuál va a ser esta naturaleza de esta sustancia que segrega? Puede ser mucosa, como ya vimos, y vamos a ver que en esta característica mucosa puede ser mucinas puras, como la caliciforme, o glicoproteínas, que sean mucinas, carbohidratos y proteínas también. Cerosas, que veíamos hace rato, proteínas, o estas proteínas más polimerizadas, dependiendo del tipo de proteína que se va a sacar. Y mixtas, que tengan secreción cerosa y mucosa, o al revés, más cerosa que mucosa. Vamos a ver ejemplos en las salivales donde tenemos de estos tipos, ¿sí? Las sebáceas, que ya vimos que secretan lípidos y viene el nombre de sebo, de esta sustancia de lubricación. Y acuosas, como las glándulas sudoríparas, ¿sí? Entonces vean aquí el ejemplo, se ven de diferentes colores, pero además se ve lo que les estoy diciendo, estas glándulas serosas o mucosas. ¿Se acuerdan que les decía que el adenómero puede tener en la sinosa de forma de pizza? Y este es el conducto. Pues aquí además mete el otro punto de tener en el fondo una porción secretora serosa y una mucosa. ¿Cómo la distingo? Por la posición del núcleo y la coloración, porque están produciendo dos cosas diferentes, de acuerdo a lo que les acabo de explicar. En esta, que es la mucosa, son más mucinas, entonces se tiñe más con la eosina. En serosa son más proteínas, se tiñe más con la hematoxilina. Queda en esta, y entonces toda ahí hay capilares por los que se saca la secreción. Me dirían ustedes, no es exócrina, es endocrina, no, sino están el nombre de capilar, más bien sería conducto secretor intercelular, o sea, entre cada célula están estas, porque si lo manejamos como capilar, el que conocemos, nos vamos a confundir. Entonces serían estos conductitos que vierten la secreción aquí y la llevan finalmente a la salida, ¿sí? Entonces, si me dicen, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, qué tipo de secreción sería de esta glándula, todavía no la estamos identificando, y qué tipo de secreción sería de esta que está acá. La de la izquierda sería de carbohidratos. Perfecto. Es de tipo, si es carbohidratos, ¿qué nombre le darías? De acuerdo a la clasificación que estamos diciendo. O sea, otro nombre. ¿Mucosa? Exacto. Muy bien. ¿Y la otra? La de la derecha. Exacto, de proteínas. ¿Y entonces qué nombre le darías? Cerosas. Exacto, muy bien, cerosas. Entonces, la de la izquierda, perfecto. Todas estas son de secreción mucosa, carbohidratos de secreción proteica, cerosa,
de secreción proteica. Vean que aquí predominan los adenómeros de tipo seroso y aquí los de tipo mucoso, porque estos que no se tiñeron bien serían serosos, pero predominan más estos, ¿sí? Entonces hay que fijarse eso, porque también entonces nos da a esta clasificación de mixta. Sería esta mucocerosa y esta sería solamente serosa. Vamos a ver que en las salivales hay una que solo tiene un tipo de secreción, la sebácea que ya vimos y las acuosas que les digo que es de la sudorípara. Y este ejemplo, vamos bien, ¿no? Vean, esta que les ponía ya en un esquema, que es este. En este está en otro esquema, pero que se representa mejor. Me pueden decir, estas se llaman semilunas, según el lugar en donde puede ser de Iannuzzi o de otro autor. Pero vean aquí, entonces esta semiluna de este adenómero que está en esta parte, de qué tipo de secreción es, y este que da la impresión de que está encima, por eso es una semiluna, le queda como un gorrito, de qué tipo de secreción es. Las amilonas serían proteínas. Ajá, muy bien. ¿Y las otras? Mucosas. Exacto, muy bien. Ahora, eso también, como hemos estado viendo, nos da la posición de los núcleos, siguiendo la polaridad celular, y vean cómo estos, por esta gran cantidad de desarrollo de vesículas del Golgi, entonces se aplanan y quedan en la parte de abajo. La coloración, como vimos, cambia también, y tienen más estructuras que vamos a revisar. Pero ahorita solo nos estamos basando en la posición del adenómero. Vean, seguimos con otro, vean su cuadro en el manual. El mecanismo de extrusión. Ya me dijeron que la naturaleza lo que contienen son proteínas, son carbohidratos, son lípidos, ¿sí? Pero ahora lo van a sacar en el esquema que les enseñé, en este. Aquí se ve que el producto está saliendo por esta parte central. Aquí les expliqué que de estas del fondo hay estos canalículos, no capilares, sino canalículos, que llevan la secreción hacia el exterior, ¿sí? Entonces tienen un lugar de salida, por eso son exócrinas. Perdón. Pero entonces eso que sale va a tener diferente mecanismo de extrusión. Pueden ser tres que ya habíamos estado viendo las palabras: holocrina, merocrina o ecrina y apocrina, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? Simplemente cómo se conserven las células que están en contacto con la membrana basal para mantener constante la producción de células. En el mecanismo holócrino hay mitosis en las células y la célula y su contenido sale en la secreción, o sea, se destruye la célula, por eso es holócrino. ¿Qué ejemplo? La sebácea. En la secreción que tenemos lubricando la piel o el cuero cabelludo, sale la grasita, pero además el resto celular, porque se destruye en este mecanismo. Entonces, por eso tienen una gran división celular para regenerar las células que estaban aquí. En la merocrina se conserva, se está produciendo la secreción, se están liberando las vesículas y se está regenerando cubiertas de membrana celular, y la superficie de la célula conserva su membrana tal cual. Y la apocrina queda en la parte intermedia, ni se destruye ni se conserva todo, pero se pierde parte de la superficie, que de todas maneras salen con membrana, y se vuelve a regenerar la membrana celular, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es intermedia. Aquí dice que es pellizcamiento de una porción de la célula. Pues como si les dieran un pellizco, pero cuando ustedes los pellizcan no se quedan con su pedacito de tejido, ¿verdad? A menos de que sea con alguien que se esté peleando. De lo contrario, nada más es un pellizco suavecito que desprende, o como si se tallara la piel, se escamaran las células de la superficie y la célula se vuelve a regenerar. Te las voy a enseñar en otra imagen. Vean, aquí está, de merocrino, es la exocitosis, sale el material, se fusiona la vesícula con la membrana celular y saca el material al exterior. En algunos casos puede este material llevar parte de membrana celular o solamente salir sin más nada, ¿sí? Por ejemplo, depende del órgano que se esté tratando. Puede ser las glándulas salivales o la próstata, las glándulas lagrimales, el páncreas. Acuérdense la porción exócrina. Después vamos a ver endocrino, las sudoríparas y la glándula mamaria. Entonces, en el mecanismo está así, ¿sí? Sale. En el apocrino es el que les estaba ejemplificando en esta, ¿sí? Como se ve aquí en esta superficie,
Entonces, ¿cómo se hace esta estructura? Se desprende completamente cubierto de membrana y esta membrana de la superficie se vuelve a reparar. Entonces, aquí quedan las sudoríparas apócrinas, la próstata igual, porque tiene de los dos tipos, porque requiere una gran cantidad de secreción, los párpados, y las glándulas del oído interno y también la mamaria, porque igual vemos que la secreción es muy compleja, entonces no solo va a tener un mecanismo de salir. Y el holocrino, pues entonces igual, vean, aquí todas las vacuolas de lípidos que quedan aquí todo en el interior, entonces hace que la célula se destruya y sale la secreción junto con la célula. Vienen las otras y siempre hay quien está produciendo y regenerando esas células, ¿sí? Entonces están las sebáceas o las de meolio. Entonces vean en esta anterior, perdón, cómo se están quedando aquí en esta es la holocrina y cómo estas células están regenerando este epitelio. Entonces sería el mecanismo explicado de las dos formas, ¿no? En este creo que se entiende un poquito más claro cómo queda cada una de las formaciones. ¿Les queda, me entienden? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí? Profesora, yo no entendí muy bien la parte merócrina. La merócrina. Ajá, dime que no te queda claro. ¿En esta también se desprende membrana celular junto con la vesícula? Puede ser que se desprenda aparte, pero o puede ser que salga directamente. Por eso si ves la anterior, en esta se ve que está saliendo aquí, pero no se nota con qué va, sino nada más está saliendo en esta. Ay, disculpe usted. Entonces aquí se ve mejor que se fusiona las vesículas que venían acá abajo, está mejor esta, o estas, ¿sí? Viene aquí, se fusiona con la membrana celular y sale el contenido. Pero en ese salir, pues fue lo que les dije, puede quedar algún resto de membrana. Si quieres, para que no nos confundamos, en esta sale sin membrana. Se vuelve a regenerar la membrana celular. O sea, al salir, pues el espacio es muy pequeñito y se vuelve a sellar, ¿sí? Se queda esta vesícula vacía y vuelve a reiniciar el proceso. En cambio, en el apócrino, ahí sí queda cubierta perfectamente con la membrana celular, ¿sí? Y esta tiene que regenerar todo este espacio, que es mayor que acá. Y en el holocrino, ahí sí se destruye la célula. ¿Así sí queda más claro? Sí, profesora, muchas gracias. Dale. Sí, pregúntenme. Así entonces ya les aclaro, porque según yo esta imagen ayudaba más, pero ya con lo que preguntaste, pues mejor lo manejamos así para que nos quede claro, ¿no? Aquí se fusiona y queda este. Entonces ponle que sí lleve un pedacito, pero donde sí lleva la membrana es en el apócrino y aquí está saliendo el producto, ¿sí? Ok. Igual, como vimos en el tejido epitelial de revestimiento, igual el epitelio glandular exócrino se origina de las 3 capas embrionarias. Ustedes la vez pasada también mencionaban ectodermo, mesodermo y endodermo. Lo único que tiene en esta imagen, pues estamos recordando, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver esto. Pero aquí en este mecanismo, cómo queda el conducto y cómo queda la porción secretoria. Y entonces, dependiendo de la capa que le esté dando origen, de la capa embrionaria, entonces, por ejemplo, del ectodermo, se van a formar las glándulas sudoríparas, las sebáceas, las salivales, las mamarias. También como es de origen ectodérmico, la suprarrenal, que vamos a ver después. En el de origen mesodérmico, las glándulas del útero, de la corteza suprarrenal, que es endocrina, la próstata y vesículas seminales. Y de origen endodérmico, lo más interno, las glándulas esofágicas, o sea, del tubo digestivo, las gástricas del estómago, intestino, el páncreas, el hígado, que casi no lo trabajamos, pero también es una glándula, las glándulas de la tráquea que ya vimos y de los bronquios en el caso del pulmón, ¿sí? Entonces, igual les digo, por eso que en tejido epitelial vimos que se originan de las 3 capas embrionarias y cada epitelio tiene también un origen diferente según la capa que le dé origen. Aquí también el exócrino, según de la capa de donde es origen, son diferentes. Y también pues va relacionado, ¿no? Las sudoríparas que están hacia la luz, de donde se formó el epitelio, pues son del ectodermo. Lo más interno van hacia el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que es tubo digestivo, respiratorio, etcétera. Ok, ya vimos la clasificación, con eso terminan su cuadro y ya podríamos hacer toda la clasificación. Pero aquí entra otro término que ya manejaron ustedes en sus presentaciones.
hablaron en un momento dado de que había un estroma, ¿sí? Y ese estroma dijeron que era tejido conjuntivo y un parénquima, ¿sí? O sea, el parénquima no lo mencionaron, pero sí el estroma. Entonces, este estroma para mí es como si fuera un balón de básquetbol y tuviera una red que lo estuviera protegiendo. Entonces, esa red que le protege es el estroma de tejido conjuntivo. Pero aquí en el balón, pues sí son una red exterior. Pero en el caso de los órganos, no solamente se queda en el interior, sino que penetra. Aquí mi ejemplo sería, si vieron las películas de Alien, se pega el alien y no se queda solo afuera, ¿no? Sino que penetra al interior. Entonces, esa invasión al interior de tejido conjuntivo es siempre el estroma. ¿Y para qué le sirve? Para darle un soporte, una cierta rigidez y cierto grado de flexibilidad. Si el tejido epitelial solo estuviera formado por epitelio, sería muy friable, se desprendería fácilmente. Entonces, esto le está dando este soporte. Es como si tuvieran ustedes una gelatina que la ponen en su envase y la meten al refrigerador. La sacan del refrigerador y la vacían y tiene consistencia, pero la dejan a temperatura ambiente y se vuelve a deshacer. Entonces requiere este estroma de tejido conjuntivo. Y entre este estroma de tejido conjuntivo está lo que se le llama parénquima, que van a ser los adenómeros y los conductos que llevan este soporte. ¿Sí me entienden hasta aquí? ¿Cuál sería una y otra? Sí. ¿Ok? Un ejemplo, igual para su trabajo de frutas. Vean, el racimo de uvas. Así sería, todo esto que les estoy enseñando, ¿sería estroma o parénquima? Aquí está el racimo, aquí está separado un pedacito. Así como está, ¿qué consideran ustedes? ¿Es estroma o parénquima? Estroma. ¿O son los dos? ¿Ah? Ya he puesto estroma. ¿Por qué? ¿A dónde está el estroma? Porque sería todo el conjunto, ¿no? Pero ¿dónde lo estás viendo? Estás viendo cada uvita, ¿no? Unida a su pedúnculo y luego hacia el tallo más grande. En esta aquí están 3, ¿no? Y luego viene para acá. Pero entonces ¿qué sería? ¿Este sería tu estroma? No, ya sería el parénquima. Exacto, es parénquima, es adenómero, ¿de forma que alveolar? No. No lo estamos viendo cortado, pero si has comido una uva, tiene un centro grandotote, un espacio adentro grande, una luz muy grande. Sería acinar, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, en esta que les estoy enseñando, estas separadas, son adenómeros de tipo acinar o acinoso, todos pegados a esta rama de donde se está uniendo a la planta, ¿sí? Entonces, como dice, ¿cómo les va a llegar la nutrición a esta última de acá? Pues porque esta última tiene esta unión a este tallo y le sigue hasta acá, hasta el principal. Entonces, todas se nutren. Pero sobre esto le ponemos una cubierta de gelatina o la metemos en la bolsa o la caja en la que nos venden y ese sería estroma, ¿sí? Todo ese tejido que hace que no se nos desgranen las uvas, que si las llevamos así, las agitamos, se van a empezar a caer, ¿sí? Entonces, esto que no se ve aquí sería el estroma. Véanlo aquí, en este ejemplo de la granada. Esto que sería, con lo que les acabo de decir, ya me pueden decir, los granitos de la granada, que serían estroma o parénquima, y esta, que es la cáscara, y la que penetra separando cada conjunto de granos de granada, ¿qué sería? ¿Qué es esto y qué es esto? Para que vean cuál es estroma y cuál es parénquima. ¿Los granos serían parénquima y la cáscara estroma? Exactamente. Pero fíjense, la cáscara externa sería su cápsula. Cada vez que ustedes sacan una glándula, el tejido conjuntivo que lo está rodeando es una cápsula de tejido conjuntivo. Penetra formando trabéculas hacia el interior. Entonces es todo ese estroma de tejido conjuntivo. Como me dijeron, los granitos son cada uno de los adenómeros. Si lo representamos pensando que estuvieran compactos como las de la uva, nos darían esta imagen, ¿sí? De una glándula que vemos así en los conductos que entran con el tejido conjuntivo. Este es conducto, ¿sí? Y estos son los adenómeros. ¿Qué forma le verían a estos adenómeros? Fíjense, todo esto es estroma de tejido conjuntivo, todo esto.
todo esto. Este es el conducto principal, aquí hay otro conducto y los adenómeros. ¿De qué forma los ven los adenómeros? ¿O no le ven forma? Parecen alveolares, ¿no? Bueno, Fíjate, pudieran ser, pero ve que los núcleos, ¿dónde están? ¿Están en el centro? no, están replegados. Ajá, en el caso de estos, pero aquí se ven estos más grandotes, ¿no? Y no se nota en general una luz. Entonces, ¿qué serían? Así nos. Exacto, de los dos tipos, pero la coloración no ayuda. Estos mucosos y estos serosos. Y el conducto aquí sí ves una luz grandotota, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Vean, entonces aquí, esta es la representación de esta. Esta sería la representación del manojo de uvas, del racimo, perdón. Vean, viene el conducto excretor, que es el tallo que penetra y llega a cada una de las uvitas, ¿sí? A cada de número acinoso. Entonces llega a cada uno de estos, serían estos, una uvita, ¿sí? Y entonces desde esta pequeña que está hasta aquí al final, viene todo el conducto que lleva la secreción. Se va haciendo un conducto más grueso, se ramifica para entrar a los otros, ¿sí? Y sigue, hasta que sale. Vean, de este se ramificó en estos, siguió a este, se ramificó en estos y salió, ¿sí? Entonces, por eso aquí está, desde esta uva, está recibiendo nutrientes y está todo protegido por este tejido conjuntivo que ya me dijeron ustedes, la cápsula, y este estroma de tejido conjuntivo de trabéculas que forma el interior. Y entonces le da un soporte, una forma, y impide que se nos desgrane, como en el caso de esta, o que se suelten los acinos de las uvas, ¿sí? Entonces, por eso aquí se le da diferentes nombres. A los que están más en contacto con la última uvita o aquí en el último granito de la granada, los conductos intercalares, ¿sí? Forman lobulillos de diferente tamaño. El conducto interlobulillar, cuando se mete para unir a más de un lóbulo, en tejido conjuntivo que ya les dije, y el que entra hacia los más pequeños. Les voy a poner otro ejemplo. Es lo mismo. Si ustedes representan esto con el racimo de uvas, véanlo, esto lo cortamos aquí exactamente, aquí en esta parte, y entonces se ve así, porque ya estamos haciendo un corte y estamos viendo esto. Y entonces se ven cómo terminan cada una de estas y se ven los epitelios. El conducto principal, que es el que entra aquí, o hilio, vean el epitelio que está presentando. Luego interlobular lobular que penetra cada uno de los lóbulos, cómo va disminuyendo la altura del epitelio en el intralobulillar y en el intercalar, que es el más pequeño, porque también estos adenómeros van a ser más pequeños. Entonces, desde este que les decía que es el última uvita hasta el que sale de completo, ¿sí? Cómo están el conjunto de uvas y cómo hacia el interior están cada uno de estos lobulillos, ¿sí? Y por eso dice que es una glándula multicelular, pues sí, entramos a toda la clasificación. Este está en el ROS, ¿sí? Y está para las glándulas salivales. Vean cómo podemos tener, lo que ya me dijeron ustedes, diferentes tipos de adenómeros, diferente altura de los epitelios y las células que también están protegiendo, células mioepiteliales que ayudan también a que se haga la secreción. Ese es el que les acabo de enseñar. Cómo hay diferentes tipos de células, estas de carbohidratos, estas de proteínas, ¿sí? Entonces tienen así, puede haber mixtas, pero todas rodeadas por las células mioepiteliales. ¿Para qué? Para que esas células que son de contracción ayuden también a que salga el producto de secreción, como si ordeñara la vaca, pero no por el exterior, sino en el interior, ayudando a que se desplace la secreción. Si no, sería también difícil el que esta secreción pudiera salir. ¿Ven? Aquí nada más marca un epitelio estratificado. Dice que es biestratificado, pero si ya quedamos que es de más de una capa es estratificado, por eso le ponen esta palabra, se las dejé, porque lo pueden encontrar, pero es un epitelio estratificado. Entonces, vean, en esta les resumo lo que les estoy diciendo, los conductos, está el acino, sale el conducto de este, es un conducto intralobulillar, puede ser pequeño o grande. ¿Cómo lo distinguen?
pues no van a ver el tamaño, sino el epitelio que lo está constituyendo. En el pequeño, que es el que está en contacto directo con el acino, tiene que ser un epitelio muy bajito, plano simple o cúbico simple, como este que se muestra aquí. Ya aumenta de tamaño, ya es cúbico, y puede ser cúbico y va hacia cilíndrico simple, porque va aumentando la luz de este tubo. Ya si es un conducto interlobulillar, tiene un epitelio cúbico estratificado, o sea, ya es más alto todavía. Y el lobular tiene un epitelio cilíndrico estratificado, que es el mismo que va hacia el conducto principal. Entonces, vean, aquí va a cambiar el nombre del epitelio, que es un epitelio de revestimiento, dependiendo de la altura del conducto. Y entonces ya al momento que ustedes ven los cortes, pueden ver diferentes conductos y pueden ver el epitelio que lo está formando. En este les resumo igual el tipo de epitelio, que es el que acabamos de ver. Si es el más pequeño, epitelio plano simple o cúbico simple. Si es el que sigue del grande, cúbico, a cilíndrico, vean que la altura va cambiando. En este ya de cúbico, pues ya son varias capas y por eso es estratificado. Este es cilíndrico estratificado y en este sigue siendo igual, epitelio cilíndrico estratificado, que ya tiene más de una capa. Los que están en contacto directo con el adenómero es los conductos intercalares, es un epitelio plano simple que ya se los enseñé. Aquí mencionan una de las funciones, secretar, por ejemplo, bicarbonatos, y el estriado, que tiene un epitelio como este, el epitelio plano simple o cúbico simple. ¿Por qué creen que se le llama estriado? Es por el aspecto que se ve el epitelio plano, cúbico, y como si tuviera estrías en el interior, rayitas en el interior. ¿Qué organelo creen que le esté dando esa característica? ¿No? ¿El aparato de Golgi? No, porque ya vimos que esos son para la secreción de proteínas y demás. ¿El retículo Y endoplasmático? pero además, fíjense, es conducto. Está transportando. No estamos viendo el adenómero. Entonces, las que vimos eran para el adenómero y son los organelos que ya dijimos. ¿Qué otro organelo tendría que ser importante para transportar? Y si le estoy diciendo que es secretar bicarbonato, por ejemplo, regular electrolitos, regular la cantidad de agua o la cantidad de agua que se excrete. Entonces, ¿qué otro organelo es importante para estos mecanismos energéticos? Que ya les dije, con la palabra que acabo de usar. ¿Mitocondria? Muy bien. Me gusta que sea más de uno. Sí, exactamente, las mitocondrias. Entonces, al verlo a microscopía óptica, se vio que, como con la chapa estriada, se vio que se veía como un rayado en el interior y dijeron, es que tiene estrías. Pero como un conducto que está conduciendo va a tener estrías. La microscopía electrónica demostró que eran mitocondrias. Y es por eso, por este papel de regulación de cantidad de electrolitos y manejo de agua, muy parecido a la función de la nefrona, en donde es este intercambio. Entonces, sí, correcto, tiene muy desarrolladas las mitocondrias y por eso se ve de esa forma. ¿Sí? ¿Les queda? Entonces, vean, en este ya nada más resume parénquima más estroma. Ya les dije que era parénquima, ya vimos que es el estroma, entonces las dos juntas que nos va a formar el órgano. Entonces, tenemos el parénquima y en este estroma van a entrar también los conductos, ¿sí? Para vasos sanguíneos, o sea, perdón, los conductos para sacar el material y los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces está entrando aquí, en este caso son vasos, rojo en arterias y azul en venas. Y junto con los conductos que están entrando aquí, se ramifican y queda todo lo que acabamos de explicar. Pero lo importante aquí es que el parénquima más el estroma nos va a dar el órgano como tal, ¿sí? Entonces, igual como vieron en riñón, hay una unidad histofisiológica glandular. ¿Por qué va a estar formada? Por lo que estamos viendo, por la porción secretora, que es el adenómero, por el conducto, que va a cambiar desde el epitelio que está en contacto con el adenómero,
con la porción secretora y va a ir cambiando conforme va hacia la salida. Todo sigue siendo luz del conducto, desde aquí cada una secreta y esto se lleva acá. Y estas células que están aquí, ¿cómo les dije que se llamaban? Ya lo están viendo, nada más díganme. Células miepiteliales. Exacto, ¿sí? Entonces, estas se contraen y entonces facilitan, ahora sí que la presión sobre la célula para que el producto salga de aquí y no se acumule. Se podría quedar aquí e impedir el buen funcionamiento de estas células. Entonces, gracias a estas células, esto se contrae y puede ir saliendo. Ya, dependiendo del tipo de células que le esté formando, entonces vean que aquí tiene una gran cantidad de pliegues. ¿Se acuerdan ahora que vimos las características del polo apical y basal? ¿Para qué tienen esta gran cantidad de pliegues en la parte basal? Para reabsorber, ¿sí? Parte de las sustancias que están llevando para sacar a la luz. Entonces, esto va a ir cambiando y entonces van al conducto que les dije hace rato hacia el estriado. Entonces, todo esto forma esta unidad fisiológica que es la que aquí dice, es una cialona, ¿sí? En la otra es la nefrona, que es una cialona. Entonces, ¿qué comprende? El adenómero y las porciones del conducto que modifican el producto sintetizado, incorporando más cosas. Aquí al tener, fíjense, los pliegues no están hacia la luz, están hacia acá. ¿Y para qué estarían hacia acá entonces? Hacia el tejido conjuntivo, porque aquí vean es la lámina basal, ¿sí? Y esta es la luz. Entonces, ¿por qué tienen esta cantidad de pliegues hacia el tejido conjuntivo? ¿Para qué? ¿Alguna de ustedes presentó las características de la lámina basal o presentó las células, las estructuras que presentan en la capa basal? Para una comunicación. Va por ese lado, pero ¿comunicación para qué? ¿Qué les facilitaría esa cantidad de pliegues? ¿No sería para el intercambio de sustancias? Sí, para incorporar de los vasos sanguíneos que verten hacia el tejido conjuntivo, hacia la célula, porque como dice, son diferentes componentes. Entonces no solo es lo que secrete la parte del adenómero, sino el conducto también puede tomar de los capilares tan solo agua, ¿sí? Ya como parte del plasma que van y cambiando, ¿no? Pero tomar líquidos, tomar iones y demás, entonces por eso está haciendo esa pliegues aumentando la superficie de absorción del lado de la membrana basal, que no de la luz. Ahí nada más está haciendo lo circular. ¿Ven? La importancia de manejar los conceptos que ya tienen ustedes para qué le está ayudando a la célula cada uno de estos, ¿sí? Entonces, por eso aquí marca el acinodinómero que ya vimos, el conducto intercalar, que es el primero, y el conducto estriado. Entonces, además de eso, de los pliegues que tienen, lo que dijimos, está en la gran cantidad de mitocondrias para este proceso de intercambio de sustancias. ¿Sí? ¿Le entienden? O perdón, sí me entienden más bien. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Agradezco. Muchas gracias. Entonces, eso ya, acuérdense, estamos en un órgano. Ya está estroma parénquima, más los vasos sanguíneos entrando, más tejido nervioso, todo ya tenemos en un órgano. Este ejemplo es el racimo de uvas. Entonces, ¿qué órganos vamos a ver? Por ejemplo, las glándulas salivales, sería un ejemplo. De las glándulas salivales tenemos principalmente de dos tipos, las menores y las mayores, para que hay de diferente tipo, porque las tenemos ubicadas secretando hacia toda la cavidad oral. Por eso también estas de mayores y menores son glándulas, las mayores son glándulas pares, las menores se localizan principalmente en la mucosa o submucosa de la cavidad oral. ¿Se acuerdan que decíamos que del epitelio se podía descamar? Entonces, ¿y por qué se le llama mucosa? Porque tiene una gran cantidad de secreción. Entonces, estas glándulas están abajo de este epitelio. Entonces, por eso marca aquí que las mayores son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, por la ubicación anatómica que tienen. Y estas menores están en la lengua, están en los labios, están en la cavidad bucal, en la parte de la base de las muelas y en la parte del paladar. Entonces están, por eso son menores, pero son importantes en la producción. ¿Para qué nos va a servir todo esto? ¿Para qué tenemos todas estas glándulas en la cavidad oral?
Pues para producir la saliva. Y la saliva, como veíamos hace rato, no solo son mucinas, sino es una combinación de sustancias. Hasta anticuerpos van en esa saliva. Cuando hay respuesta inmune van a saber que hasta anticuerpos van. Entonces, este líquido, por eso les decía la similitud con la nefrona, por eso decía la cianalona, es un líquido incoloro. Ustedes pueden ver su saliva, o sea, secretarla, y ver que debe ser incolora. Es acuosa. ¿Cuándo se les hace diferente? Cuando no toman agua, se deshidratan. Hasta sienten la boca seca, esa sensación de boca seca es que se están deshidratando. Entonces debe ser acuosa. Mucosa, pues el ejemplo sería, como ya lo vieron, de las caliciformes y la secreción de moco. Es más pegajoso, ¿no? Entonces tiene igual, si está secretando de varios tipos, hay proteínas, hay glucoproteínas, hay hidratos de carbono y electrolitos, que ya vimos que era importante el epitelio del conducto estriado. Enzimas, va a tener una gran cantidad de enzimas como lipasa lingual, tialina, les decía las inmunoglobulinas, principalmente de tipo IgA, anticuerpos de protección, que les digo, vamos a ver en respuesta inmune, enzimas para fragmentar lisocimas, ¿sí? Y lactoferrina, y también células, las células de la sangre salen, ¿sí? A tratar de defender, van a ser más que nada una barrera, porque ya saliendo hacia el exterior ya no van a poder volver a regresar, pero entonces nos están protegiendo. Y estas células que les decían, estos epitelios estratificados mucosos, células que se están descamando, ¿no? Pero en un proceso normal, ¿no? Llegar a la parte de la base. Y también empiezan en este proceso de digestión, cuando ya estamos comiendo, a digerir los alimentos, incorporar una proteína para que se pueda fijar la vitamina B12. Si no se produce esta vitamina B12, vamos a ver en sangre, empezamos con problemas patológicos. Entonces ¿por qué se las puse? Porque pues están aquí, no estamos hablando de la parótida, de la submaxilar, sublingual, pues más o menos para que ustedes sepan en dónde están, ¿sí? ¿Dónde están estas glándulas? ¿Qué sitio están ocupando? Aquí, bueno, se quitó la parte de la piel, del epitelio, el tejido muscular, y se ve la cavidad bucal. En esta parte de aquí está la lengua, están las glándulas que están en la parte de la lengua, las que están en los labios, ¿sí? En esta zona de aquí, la que está el músculo, aquí en el músculo macetero, y junto a esta está la parótida, que queda pues prácticamente lo que sería abajo del oído, ¿no? De la oreja. Luego aquí hay una parótida accesoria, aquí hay otro músculo, y las que están aquí abajo, la glándula mandibular o submaxilar, está otro músculo aquí, y las glándulas sublinguales, ¿sí? Entonces, ¿por qué es sublingual? Pues está abajo de la lengua. Entonces, vean, toda la cavidad tiene una gran cantidad de glándulas. Por eso, ustedes deben de comer mezclando el alimento con la saliva y no estar dando tragos de agua. Que es que me ayuda, sí, pero todo el proceso que acabamos de ver de vertir enzimas y todo que estamos haciendo se pierde al momento de diluirlo. Entonces es importante masticar con la saliva que estamos elaborando, pasar ese alimento y ya después tomar agua, pero no estarlo mezclando porque están diluyendo este proceso y están haciendo más lenta su digestión. Bueno, de esta no sé si tengan preguntas, no les pregunté si les quedaba claro. ¿Sí? Uh-huh. Sí, muchas gracias. Entonces, ya vemos la porción secretora, que es el adenómero, la porción del conducto, ¿sí? ¿Cómo son estas glándulas? Ya después de que vimos toda cómo están, entonces son túbuloacinosas. ¿Qué quiere decir el término túbuloacinoso? ¿Cómo sería ese adenómero? ¿Qué forma tendría? Un tubo con una luz central pequeña. Ajá, para el acino y más grande para la parte del túbulo que va a unirse al conducto, ¿sí? Entonces, por eso dicen que son túbuloacinosas. Igual en los libros lo van a encontrar que algunos autores dicen que solo son acinosas y otros dicen que no, que tiene que ser la porción del fondo, del mismo adenómero, más acinosa y abrirse más la luz para conectarse con el conducto. Entonces, por eso dicen que son túbuloacinosas. Cerosas ya vimos por qué, mucosas, ¿por qué? Y mixtas, que tienen las dos, tienen las semilunas, ¿sí? O mucosas con semilunas cerosas. O sea, son todas las variedades que vamos a tener. Y en el momento en que veamos los cortes histológicos, ahí vamos a decir al que tiene, ¿no?
Por eso están las tres tipos celulares, serosas, mucosas y las que ya vimos que son las miopiteliales. El conducto, desde el más pequeño que queda en contacto con el adenómero, el intercalar, el epitelio simple, plano simple o cúbico, el estriado que ya vimos que es epitelio, aquí dice cilíndrico bajo, pero es cúbico, el intralobular, interlocular, o sea, entre los lóbulos, y principal o terminal. Aquí en estos términos pueden encontrar cambios, pero tomen, como les he venido diciendo ahorita, la que tienen en el manual, es en el que nos vamos a basar, porque pues ya, según el autor que ustedes vean, puede incluir más conductos. Entonces, vean, la parótida dice que es la más grande, que tiene acinos serosos y frecuentemente tiene invasión de tejido adiposo. Aquí me podrían decir ustedes si ven cuál podría ser el tejido adiposo, aunque no lo conocen. ¿Serían todas las partes en blanco? Ándale, exactamente, ¿sí? Y quedan en blanco porque hicimos inclusión en parafina. Entonces, todo este es tejido adiposo. Por eso dice que es la más grande, tiene los acinos, que son todos estos. Ahora díganme, ¿el acino de qué tipo es? Y aquí dice que son serosos, pero todos los que ven aquí son serosos. Podría ser que sí, nada más díganme. Todos estos son acinos. Está la imagen muy alejada, ¿no? Pero, por ejemplo, así este momento me puedo decir, estos son acinos y estos ¿qué son? ¿Podrían ser alvéolos? Parecen alvéolos, pero ¿qué otra cosa tiene si estamos diciendo que son acinos serosos, ¿a dónde vierte la secreción del acino? ¿No sería también lo que habíamos dicho hace rato que podrían tener carbohidratos? Sí, pero en menor cantidad, pero la secreción del adenómero, ¿a dónde se vierte? ¿A dónde se transporta? ¿Quién transporta la secreción? ¿Para qué serían estos que estoy aquí, que le estoy señalando? Vean que se ven igualitos. Estos de aquí, de aquí, de aquí. ¿Qué serían? Porque todos estos ya me dijeron que son acinoceros, ¿sí? Todos estos. Entonces, si esos son acinoceros, ¿qué serían estos? ¿Los conductos? Ajá, son los conductos. Y todo esto que está separando a los lóbulos en lobulillos más pequeñitos, ¿qué es? ¿El estroma? Ajá, el estroma, las trabéculas de estroma de tejido conjuntivo, que pueden llevar capilares también, vasos sanguíneos, pueden llevar tejido nervioso, todo está constituyendo al órgano. Entonces, esta parótida, ya como ustedes me dijeron, predominan los adenómeros de tipo seroso. Puede tener algunos mucosos, pero como predominan, el seroso se clasifica así como la glándula parótida con predominio de adenómeros serosos. Fíjense bien en esta. Bueno, falta el otro. Esta nada más es igual, los conductos, que era lo que tenía lo que ya les mencioné prácticamente. Esta es de los conductos, no es tanto. Vean esta, aquí ya dice el nombre, esta es la glándula submaxilar. ¿Qué diferencia ven con otro? Claro que está más acercado, pero ¿qué diferencia se ve con la que acabamos de ver, que es parótida? Se la regreso un momento. Vean esta, ¿sí? Y ahora vean esta, ¿qué diferencia hay? ¿Que es mixto? Exacto, es mixto. Aquí sí se nota la diferencia. Además de que es mixto, dime qué tipo de adenómeros estás viendo. Allá dice. ¿Acinos? Ajá. Adenómeros de tipo acinoso. ¿Y qué tipo de secreción tiene? Mucosos y serosos. Exacto. Los mucosos ya sabemos que son mucinas y todo lo demás, ¿no?
los serosos, proteínas y lo demás. Pero vean que además tienen lo que les decía hace rato, la semiluna de Giannuzzi. Está una de número seroso con la mitad de una adenómero, por eso es semiluna. La tienen en esta parte de aquí hay otra, ¿sí? Entonces, la submaxilar, a diferencia de la parótida, esta es principalmente serosa. Y esta sería entonces, ¿cómo podríamos decir que es? Tiene mayor número de adenómeros mucosos, esta sería mucocerosa, porque sí hay cerosas, tan es así que forman estas semilunas, ¿sí? Entonces, vean, otra vez, estos son conductos, conducto. Va a decir, es que me cuesta trabajo diferenciar entre conducto y adenómero mucoso. No hay problema, porque vean el conducto, ¿dónde están puestos los núcleos? ¿Cuál es la posición de los núcleos en los conductos? ¿En la posición basal? Bueno, sí, puede ser basal, pero ¿qué diferencia ves con esta? Que me están diciendo que es un adenómero mucoso. Aquí, ¿cómo se ven los núcleos? ¿Cómo ves diferente? ¿O ves igual esta estructura y esta es igual? ¿Y esta? No. Ajá, no. ¿En cuál es la diferencia? Como dijiste, la posición del núcleo en el mucoso es basal. Me dirías, se confunde con un seroso, que el núcleo es más es redondo y no está tan basal. Pero en un seroso, el citoplasma es muy basófilo y además está constituyendo un acino. Y aquí la posición es un epitelio cúbico, es más central, pero hay una luz grande y todo el citoplasma es acidófilo. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profesora. ¿Sí? Perfecto, me parece muy bien. Vean esta. Entonces, esta era, submaxilar y la otra que nos queda es sublingual. Aquí, ¿qué es lo que predomina? ¿De qué tipo de números están viendo? ¿Mucosos o serosos? Perfecto, mucosos. Vean cómo se ve aquí y cómo se ve la secreción, que les decía que parece espuma, como si estuvieran todas llenas de huequitos, ¿no? Entonces la célula es así, les dije, como una pizza. Se ven aquí células piramidales, estas más. Esta se ve muy bien, esta, y aquí está la luz, ¿no? Y aquí está una semiluna, cerosa, ¿sí? Entonces tiene acinos mucosos y, como dice, algunas semilunas. Aquí tengo una, tengo dos, tres, ¿sí? Entonces, esta es principalmente mucocerosa, ¿sí? Entonces, las distinguen glándulas sublinguales mucocerosa, glándulas submaxilar es cero mucosa, es al revés, y esta es principalmente cerosa, aunque cuando ustedes vean otras imágenes, por ejemplo, en el atlas de imágenes histológicas, ahí pueden ver ya en mayor acercamiento que va a haber adenómeros mucosos, pero predominan los serosos. Acuérdense, en el análisis microscópico dijimos que de la panorámica de acercamiento y el predominio de las estructuras que vemos al revisar toda la imagen. ¿De acuerdo? En esta, bueno, pues entonces si las tres más las pequeñas, las glándulas salivales grandes más las pequeñas están trabajando, aquí están la parótida, la submaxilar y la sublingual. Esta, como les acabo de decir, principalmente serosa, con algunos mucosos, serosa. Esta es serosa y mucosa, o sea, cero mucosa, y esta es mucosa. Puede tener algunos serosos, entonces mucocerosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué secretamos la saliva? Pues desde que se nos antojó unos tacos dorados o un buen pozole, entonces es el contacto visual y además el olfato. Ahora con el COVID, cuando vamos al seminario, vamos a ver que se pierde la sensibilidad del nervio olfatorio y entonces no distinguimos los olores.
y entonces el sabor también se pierde. A raíz de que eso no lo percibimos, por eso cuando tenemos catarro, muchas cosas no nos saben, porque se están bloqueando al nervio olfatorio, ¿no? Entonces es importante eso, el visual, porque nos recuerda lo que ya saboreamos, ¿no? Entonces es importante en esta producción de las tres, ¿no? Entonces por eso dice que es la función digestiva, excretora y de limpieza. ¿Por qué digestiva? Pues entonces estos carbohidratos degradarlos como tal, pero mediante las amilasas y todas las enzimas que ya vimos. Secretora de todos los de anticuerpos, de factores de coagulación y de eliminar de sustancias extrañas. Parte de balance de estos electrolitos es a través de estas glándulas también. La limpieza, veíamos en una imagen anterior, protección de la faringe, bactericida a través de estas enzimas, la inmunoglobulina que les decía, lactoferrina y amilasa. Entonces, contribuir a mantenerlo como tal. Pero si hay un desequilibrio, también les voy a mostrar una patología de esto mismo, ¿no? Entonces, en los acinos y conductos intercalares que veíamos, hay una saliva primaria que es isotónica o hipertónica con respecto al plasma, porque tiene que cambiar la presión entre estos dos. Por eso les decía la importancia de los conductos estriados en el manejo de los electrolitos, sobre todo cloro y sodio, y la liberación de potasio y bicarbonatos. Hacia los excretores, la saliva secundaria que ya viene de esta que era hipertónica hacia una hipotónica con altas cantidades de potasio. Entonces todo ese mecanismo debe ser regulado por el consumo adecuado de agua. Si nos empieza a faltar, pues ya no lo podemos hacer. ¿Cuánto producimos? De 1,000 a 1,500 mililitros diarios. Es casi 1 litro. Incolora, no debe oler, sino ya hay un problema en la misma cavidad y más que nada en los dientes. La mayor parte es agua y tiende el pH a ser de 6.6. Ya vemos las enzimas y lo que tiene, los electrolitos y demás, cloros y fosfatos, ¿sí? Componentes orgánicos y componentes inorgánicos. Entonces, todo esto es lo que se está produciendo en la saliva, como en la glándula mamaria. ¿Por qué les sirve esto? Pues cuando hagan sus esquemas en la relación estructura-función, poner la composición de cada una y la importancia de estos, como en la glándula mamaria, que era lo que les iba a decir. Entonces, el tipo de secreción, pues ya dijimos, mucosa, serosa o mixta, que son seromucosas. ¿Qué es lo que tienen? La mayor cantidad de mucinas, la serosa de proteínas, la mixta de las dos, ¿sí? Entonces, ¿con qué las demostramos? Pues con las técnicas de hematoxilina alcina, que es nuestra base, pero también podemos hacer técnicas especiales para, como ya vimos, como en las caliciformes, si aplicamos una técnica de Paz o Carmine de Meyer, vamos a poner en evidencia la membrana basal, como ya nos dijeron ustedes en su composición, pero también la producción de mucinas en el interior, ¿sí? Si están cerosas, pues aquí nos ayuda muchísimo la técnica de HE, porque lo que les decía, el citoplasma apical más eosinófilo y la parte basal más basófilo, o con Carmine de Meyer, que sería la que está aquí, pero se ve la diferencia entre estas. Estos son serosos y son mucosos. Se me siguieron con la posición del núcleo y el tipo de organelos que tienen en el interior. Y mixta, pues entonces tienen de las dos, ¿no? Tienen la región eosinófila, que forma la media luna, que son las que están aquí, ¿sí? Y la región pálida, que es la mucosa, que es la que se ve aquí. Pues aquí está la mezcla de las dos, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, la de Giannuzzi que les dije, y estas son otras semilunas, que son las de Von Ebers también. O sea, son los autores, como le decía, que dan el nombre a las estructuras, que cada vez se tienden más a eliminar. Entonces, en les resumo dónde están. Los acinos serosos, pues están más en la parótida. El otro ejemplo es el páncreas, que es una glándula mixta. Entonces, la vemos para exócrino y lo volvemos a retomar cuando vemos tejido glandular endocrino. Trabajamos también con esa. Y los mucosos, también donde están localizados, y los mixtos, ¿sí? Y entonces, por la hora, pues hasta ahí la dejamos. Que vamos a ver el lunes ejemplos de toda la clasificación que les estoy diciendo. Bien, se ve muy bonitas las mioepiteliales, cómo envuelven a las células epiteliales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ejercicios de todo esto, pero entonces hagan su cuadro, vean la clasificación, qué se toma en cuenta, qué nombre recibe, y entonces en esta es la enfermedad, me regreso con ustedes para esa, pero vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a dar la clasificación, considerando todo lo que vimos
entonces vamos a dar el nombre completo, ¿sí? Una glándula, en este caso, se las adelanto, una glándula sudorípara, entonces es una glándula multicelular, túbulo glomerular simple, una sola vez simple porque no se ramifica el conducto, no se ramifica el adenómero, de secreción acuosa y el mecanismo de secreción merocrina. ¿Ven? Vamos a tener que dar todo el nombre en orden de cada una de estas, ¿sí? Entonces vean, multicelular, túbulo glomerular simple, va a ser doble simple, pero no ponemos más que una, el tipo de secreción que está poniendo acuosa y el mecanismo de exclusión de esta secreción, ¿sí? Entonces el lunes hacemos el ejercicio, entonces sí les pido por favor que revisen lo que tienen en el manual, vean otros libros y entonces ya con eso poder hacer el ejercicio con ustedes, porque si no, pues se los digo, pero lo importante es que ustedes ejerciten para que puedan identificar estos. ¿De acuerdo? Profesora, entonces, Sí, dime. profesora, entonces tendríamos que contestar lo de la página 78 y 79, que es el cuadrito. Exacto, pero para contestarlo, pues van leyendo el texto. Pueden contestar, contestar los cuadros, todo lo que está ahí, que es la página anterior, desde la 77, porque son todos los mecanismos de secreción que estamos viendo. Luego el cuadro de la 79, que acaba en la 80. Y luego ya vienen la glándula que ya se las di, como está, y ya luego es la práctica donde van a hacer los esquemas. Entonces, si contestan ese cuadro, tienen que leer el texto, apoyarse con otros libros, y ya podríamos hacer este ejercicio que fuera de mayor utilidad. No es de memoria, sino que se entiendan por qué estamos diciendo cada nombre, y ya lo sacamos. ¿De acuerdo? Ok, profesora. Y los esquemas, bueno, es que menciona que tenemos que realizar unos esquemas, tienen que ser como tipo, por ejemplo, esos, ¿no? Como tipo epiteliales, por así decirlo, bueno, histológicos. Sí, pero esto lo vamos a hacer en las otras hojas, ya va a ser la práctica. Ahorita nada más es rellenar los cuadros con esquemas chiquitos de los dibujos como los que vimos antes, de cómo es la clasificación de cada una, ¿sí? No van a hacer esto ya lo van a hacer una vez que hagamos la identificación. Serían de los que pusimos muy al principio, como estos, ¿sí? Estas, donde les están pidiendo el número de conductos y demás, ahí van a hacer sus esquemas pequeñitos. Si rellenan esas cuadras que acabamos de ver de las páginas, ya les queda la información. Ok, gracias, profesora. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Ok, si no, entonces el lunes, pero háganlo, o sea, lean el texto, rellenen los cuadros con los esquemas, ahorita por eso me regresé a esta, y ya con eso hacemos el ejercicio y entonces les pongo las imágenes como epitelial de revestimiento para que ustedes hagan sus esquemas en cada una de las hojas que están en blanco y hagan el reporte de la práctica. No vamos a hacer reconstrucción tridimensional. Bueno, dejen ver si todavía podemos. Entonces, hasta aquí nos quedamos para no complicarnos. Y nos vemos el lunes. Muy bien. Muchas gracias.